Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Veiga hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Sexto año en que nos reencontramos, nuestro programa número 222, un número que nos gusta, por eso lo decimos, pero que tiene siempre las mismas premisas, tratar de hablar de las cosas que nos pasan todos los días. He estado por el interior y a veces, créame, que la agenda que hacemos aquí en la ciudad de Buenos Aires muchas veces dista de los problemas cotidianos de la gente que está preocupada por algunas otras cuestiones, ¿no? Pero como bueno, Canal Metro dentro de la nueva grilla, en el número 3 de Cablevisión, se ve en más de 800 localidades en el interior del país, o sea, una gran cantidad, una cobertura geográfica importante. También hablamos de los temas que a usted le interesa y de la forma en que tal vez a usted le sean más útiles, sin que nosotros seamos protagonistas de la información del diálogo, sino que tratando de que el protagonista sea el pensamiento de nuestro entrevistado. Y por esto es que vamos directamente al grano y vamos a agradecer la visita de Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pero a la vez pensando qué es lo que se está discutiendo en este momento en el país, cuando después de la apertura legislativa que tuvo su particularidad. En el discurso la presidenta fue muy clara, muy contundente en muchos aspectos. Pareciera que la oposición sigue sin reconocer aquellos objetivos logrados por el gobierno, pero a la vez sigue tratándose de imponer una agenda que no parece siempre ser la que coincide con el interés del gobierno. El gobierno, la pregunta es, en esta coyuntura, se está discutiendo el Código Penal ahora del que ninguno de nosotros conocemos el texto completo de su borrador. ¿El gobierno ha perdido la iniciativa política? ¿La está recuperando o está en disputa esa iniciativa política? No la ha perdido. El gobierno sigue siendo el principal actor político, pero obviamente que está en disputa, porque desde que nosotros recuperamos la democracia en el 83, hay una puja enorme entre el poder formal, es decir, la representación del pueblo que es el gobierno, y los grandes poderes económicos. Y esa democracia recuperada en la primer parte del gobierno de Alfonsín intentó ser el gobierno que representaba los intereses del pueblo, hasta que con un golpe de mercado los grandes grupos se apropiaron del Estado, pero no solo se apropiaron del Estado acá. Cuando uno repasa lo que fue América Latina en los 80, los grandes grupos económicos ponían los presidentes en cada uno de los países. Los ministros de Economía se elegían con la tapa de un diario. Exactamente, y el ministro de Economía era un personaje más importante que el presidente de la Nación. Ganara quien ganara, gobernaba el Fondo Monetario Internacional o los tenedores de la deuda, que fue lo que pasó en la Argentina. Desde el 25 de mayo del 2003, esto cambió en la Argentina, pero cambió en Brasil, cambió en Venezuela, después cambió en Bolivia, cambió en Ecuador, cada uno con sus características, con su folclore, pero hubo una recuperación del pueblo, un empoderamiento del pueblo a sus gobernantes que recuperaron a la democracia como herramienta de transformación. Esto está en disputa permanentemente. Y el cambio de poder político en Chile que se está produciendo en este momento también significa una consolidación de esos cambios en la región. Sí, y va a ayudar porque esta Bachelet que llega por segunda vez a la presidencia de Chile, llega en un contexto diferente al que había llegado 5 años antes, cuando con la concertación y todavía con el molde del pinochetismo no podía avanzar en algunas transformaciones. Es una Bachelet que llega después que cientos de miles de personas durante muchos meses salieron a la calle reclamando cambios profundos. Por ejemplo, los cambios en la educación. Yo le digo a nuestros televidentes que en Chile la educación pública es paga, no es gratuita, y que esta sociedad de estamentos tan cristalizado, digo, donde el pobre es pobre y el rico es rico, digo, lo que Argentina superó en los 40, donde los hijos del obrero llegaban por primera vez a la universidad, Chile recién lo logra en el año 2000. Esto es un poco lo que está marcando un nuevo escenario en América Latina. En Argentina se han creado 9 universidades en los últimos 10 años y están llegando estudiantes de toda América Latina a formarse en nuestras universidades, precisamente porque la educación es pública. Exactamente. En Chile se está discutiendo todavía y se va a seguir discutiendo en los próximos años
cómo tener una educación pública y, por ejemplo, en Paraguay se está pensando en cómo tener una salud pública. Estos cambios profundos de América Latina son posibles o fueron posibles porque se produjeron al mismo tiempo. Digo, no es que América Latina no tuvo gobiernos populares, sí, Argentina lo tuvo en 1916 con Irigoyen, después lo tuvo con Perón en el 46, México lo tuvo con Lázaro Cárdenas, Uruguay con Valle Ordóñez, lo tuvo Bolivia con el MNR, pero si uno analiza, uno se dio en los 50, otro se dio en los 40, otro se dio en los 30. Este proceso latinoamericano, producto del reflujo neoliberal, es decir, cuando América Latina voló por el aire, después de un neoliberalismo devastador que se llevó puesto todo, los emergentes, Chávez, Lula, Kirchner, surgieron de manera contemporánea. Y esto reforzó la posibilidad de cambio. Ahora, los poderes económicos están presionando de manera brutal. Tanto es así que en Venezuela estamos frente a la posibilidad de una crisis muy grave que hay que defender. Por eso me pareció tan importante el discurso de la Presidenta de la Nación en la Asamblea Legislativa, no hablando del gobierno de Venezuela, sino hablando de la defensa del sistema democrático. Y me pareció patético que un sector de la oposición, no el neoliberal clásico, sino el radical, el socialista, no aplaudiera y acompañara la defensa institucional que tanto daño le ha hecho a América Latina cuando no se respetó, el propio Alfonsín, el propio Illia, el propio Irigoyen. Entonces digo, estamos en un momento muy importante porque es la defensa de un modelo frente a otro modelo que se quiere volver a apropiar de la riqueza. Gustavo, en ese contexto, ya que nombraste a la oposición, ¿cómo se puede entender ahora que la oposición, que estuvo acompañando por lo menos el análisis del nuevo Código Penal, se margine o quiera separarse y no dar su aval para seguir con la discusión? Tiene que ver con la mirada corta, no ver más allá de las narices. Cuando se reclaman políticas de Estado, bueno, el Código Penal es una política de Estado, el Código Civil y el Código Comercial, la Presidenta le encarga a un grupo de juristas, insospechados de oficialismo muchos de ellos, y además todos reconocidos públicamente con amplia trayectoria. Les pide, hagan un anteproyecto que después lo revisa el gobierno, después lo manda al Congreso, después se debate, es decir, como debe ser, y pensando más allá de un gobierno, le encarga a estos 4 juristas, 2 de ellos miembros de la Cámara que condenó a las juntas militares, digo, uno peronista y otro radical. Entonces, que Massa salga a petardear una política de Estado sin conocer el texto, por oportunismo político, y que el resto lo acompañe, me parece que esto no habla de grandeza, porque el resto, digo, Massa o Macri pueden hacer lo que quieran, pero los que participaron del debate tienen que decir, no, hay que darle la oportunidad a la Argentina de tener grandes leyes que trasciendan a los gobiernos. Si siempre vamos a discutir la coyuntura, bueno, vivimos en el día a día y no podemos tener una mirada mucho más allá de lo que pase pasado mañana. Gustavo, siguiendo con la coyuntura y brevemente, sí. Se discute el tema de la inflación, se discute el tema de los salarios, hay paritarias que son muy crudas, o sea, casi extorsivas desde algunos sindicatos frente a las contrapartes, cada uno defendiendo su derecho legítimo dentro de la democracia. Pero ¿es necesario, o el gobierno está pensando en que sea necesario poner algún punto de equilibrio, buscar algún punto de equilibrio en esa disputa por la apropiación de esa riqueza que está generando la economía argentina, que continúa en crecimiento? El gobierno lo está diciendo y lo está pidiendo. Dice que no va a poner tope a las paritarias porque esa es la condición esencial de las paritarias, pero sí le pide responsabilidad a las partes. Cuando comiencen las paritarias privadas, yo no tengo la menor duda que esa responsabilidad va a estar, porque cuando la Unión Obrera Metalúrgica o cuando los sindicatos que tienen enfrente un empleador privado vayan a pedir el aumento que corresponde, del otro lado, primero, ellos saben hasta dónde puede dar la cosa, hasta dónde se puede tirar de la piola, para no afectar lo que significa el trabajo. Acá lo que se recuperó es la dignidad del trabajo, la posibilidad de la expansión de la economía y la redistribución de la riqueza. Digo, esto es el modelo en sí mismo. Nosotros teníamos 25% de desocupados, tenemos 6,4%. Todo el mundo sabe que no hay que volver al 25% de desocupados. Por eso la paritaria docente, lo ideal es que se discute en junio y no estemos discutiendo salarios con los estados provinciales antes del comienzo de clase.
había 3 variables que controlar. Una está absolutamente controlada, que es el tipo de cambio. La inflación le estamos dando la pelea que hay que dar y estamos seguros de que vamos a retrotraer los precios. Por primera vez se discute tasa de ganancia en Argentina. Exactamente. Y ahora lo que decimos es, defendamos el modelo, porque no podemos discutir salarios si no hay trabajo. Entonces, defendamos el trabajo para seguir discutiendo salarios. Muchísimas gracias, Gustavo López. A ustedes. Y usted ve aquí con el subsecretario general de la Presidencia, estamos hablando de los temas que a usted le interesa, la política, la producción y el trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Usted ya lo sabe, esta es la 6ª temporada consecutiva de Política, Producción y Trabajo aquí en Canal Metro junto a Fanny Vega. Y vamos a presentarles a nuestros invitados, quienes nos van a acompañar para seguir hablando de los temas de la gente. En principio les presentamos a Osvaldo Rial, es presidente del FOGABA y también presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y Jorge Lobayz, que es secretario general de la Asociación Obrera Textil. Encontramos a gente relacionada con el empresariado y a gente relacionada con la clase trabajadora. Es simple, es unir la política, la producción y el trabajo, la política con Gustavo López, la producción con Osvaldo Rial y el trabajo aquí de la mano del secretario general de la Asociación Obrera Textil. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No sé si estuvieron atentos, lograron escuchar el cierre del bloque anterior. Estábamos hablando precisamente de los temas que a ustedes los reunió en una misma mesa, con otros industriales, con otros dirigentes gremiales, para buscar precisamente ese equilibrio que necesita hoy la economía argentina. ¿Cuál es el mensaje que pueden transmitir ustedes respecto de esta necesidad de equilibrio en la economía? Bueno, yo creo que es importante que hoy estemos sentados acá, pero esto para nosotros es habitual. O sea, hoy estamos ante un canal de televisión, ante un programa de mucha importancia y que trata el tema muy específico, pero nosotros tenemos un diálogo permanente. Hoy yo digo que los empresarios y los sindicatos son más los temas que nos unen que los que nos separan. Y creo que fundamentalmente es trabajar juntos para la defensa del trabajo, la dignificación del trabajo, o sea, ver cómo superamos los problemas que tenemos en conjunto. Y como siempre decimos, yo a veces con Caló, en los últimos tiempos digo, no hay trabajadores sin industria, ni industria sin trabajadores, o sea que todos dependemos de todo. Así que creo que hay un muy buen diálogo. Con Jorge hace poco hemos firmado un documento en conjunto, junto con otros secretarios generales y otros dirigentes gremiales empresarios. Que fue un documento importante que no sé si tuvo la repercusión que debería haber tenido en los medios de comunicación. Es un problema. Ese es un problema. Precisamente por eso les pido que nos refresquen qué significa ese documento, porque ustedes se reunieron con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, con los productores de autopartes, Cámara con de los industriales textiles, con la Cámara de la Construcción, y por otro lado estaba el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos, la UOM, estaba el ESMATA, los trabajadores del sector automotor y los textiles. Así es. No me olvidé de nadie. La UOCRA también, secretario general. La UOCRA, sí, claro, la construcción. Jorge, particularmente... ustedes ya vienen experimentando esta cuestión de la asociación porque los obreros textiles defendieron mucho en un momento cuando la Argentina, la industria textil estaba muy alicaída, defendieron junto a los industriales el trabajo. Principalmente esto es un documento y una intención, como decía bien el amigo, es que es un trabajo semanal que venimos haciendo. Porque lo importante de esto para nosotros es mantener activo la industria
y mantener fuerte el mercado interno. Acá hay una conclusión de los industriales y de los trabajadores de que este modelo industrial es el que queremos y que, le pese a quien le pese, después del general Perón, es el programa industrial más fuerte que tuvimos a partir de Néstor Kirchner. Que le pese, lo discutimos con quien quiera. Por supuesto, en el medio, como siempre decimos también, estamos preocupados por el tema inflacionario, porque nosotros, nuestra función es cuidar cada puesto de trabajo, pero también que la gente... Y esto es un círculo que nos vamos mordiendo la cola siempre, ¿no? Es decir, si tenemos mucha inflación, generalmente se cierra por el tema de que se pierden puestos de trabajo porque se cae el mercado interno. Entonces, por lo tanto, lo que venimos trabajando no es simplemente decir, mira, te voy a pelear con el 40, el 35, el 22, el 32, nada. Es simplemente qué políticas. Y en la parte industrial principalmente, que es real y que hemos hablado muchísimo con el gobierno y todo eso, también vamos a tener que mirar y meter otra pata que es la comercial. Nosotros, si vemos el aparato productivo, los costos del aparato productivo, el costo de la mano de obra, la inversión de los industriales y la incidencia que tiene la mano de obra industrial en el producto final, y vemos las cosas en la vidriera, particularmente la parte textil, nos está empezando a preocupar que haya un 4 vivo que se nos está quedando con un pedazo inmenso. Entonces, por lo tanto, todos estos son temas que en otro momento era de que nos juntábamos una vez por año para discutir paritaria, y nosotros de este lado puteándolo a ellos y de ellos diciéndole estos negros que quieren. Bueno, hoy el mundo nos ha enseñado que tenemos que cuidar cada puesto de trabajo y estamos particularmente abocados a eso firmemente. En el medio es lógicamente que hay muchas cosas para discutir y posiblemente en las próximas paritarias, como decía su secretario de la Presidencia, el tema es cuando arranquemos los gremios privados y todo eso, pero sabemos perfectamente de que hoy, los últimos 4 o 5 meses, el bolsillo del trabajador se ha resentido de una forma bastante importante y por lo tanto tenemos que comenzar a analizar también eso para que el mercado interno se mantenga fuerte. Osvaldo Real es presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Es el 52% de la economía industrial del país. Sí, es el 40% del PBI, pero es más de la mitad de las industrias del país están en la provincia de Buenos Aires. Están todos los sectores dinámicos, más dinámicos, digamos, o sea, hay una fuerte presencia. ¿Cuál es el escenario productivo de este conjunto, de esta potencia industrial que es la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo siempre... ¿Estamos en alguna forma de continuidad del crecimiento, más atemperado, o estamos en una etapa de freno productivo? Yo siempre digo que la provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país, ¿no? O sea, a nosotros nos toca ver la problemática de todos los sectores más sensibles, los sectores más dinámicos, los sectores primarios y bueno, es una situación compleja, pero es un termómetro que nos da la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Hoy la industria está dinámica, o sea, hay algunos sectores quizás con algún pequeño problema, pero también a veces la incertidumbre, las expectativas son las que influyen en contra de todo esto. Yo creo que eso es lo que hay que vencer. ¿Y hay posibilidades de recuperar la expectativa positiva, digamos? Bueno, el gobierno lo ha recuperado a través de poner un poco en orden el tema de lo que ha pasado en el mes de enero. Creo que nosotros, los sindicatos y los empresarios, tenemos que poner ahora y terminar con este tema de las paritarias. Estoy totalmente convencido que los distintos sectores lo vamos a hacer y empezar a mirar esa mirada que decía Jorge, de ver de qué manera podemos construir un país donde la producción, el consumo, este modelo que tanto nos costó conseguir. Yo recuerdo en el 2000, cuando yo era presidente de la Unión Industrial Argentina, decía de la crisis, una profunda crisis se sale con producción y consumo. Y bueno, lo ha demostrado este gobierno que ha podido con producción y consumo salir de esta profunda crisis. Hoy en Argentina tenemos 6.4% de desocupación, cuando en otros países centrales están arriba del 20% o 25%. España, 25%. Yo creo que esto que hemos logrado y conquistado en tanto tiempo lo tenemos que luchar para seguir manteniendo. Sabemos lo difícil. Yo siempre digo que todavía están los nostálgicos de los 90, que hay que tratar de hacerle entender que no podemos volver de vuelta a desindustrializar a Argentina, porque eso es volver a primarizar a la Argentina, volver a tener mano de obra sin ocupación real o con ocupación con salarios bajos. Y bueno, eso afecta también al consumo y creo que ese es el trabajo en el cual estamos todos juntos
trabajando, ¿no? Y creo que esa expectativa tiene que funcionar a través de esta buena sintonía que hay entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Bueno, a propósito de esto, hablamos después de la pequeña pausa que vamos a hacer ahora sobre lo que están viendo los trabajadores, que son ellos los que se encuentran todos los días en el supermercado, quizás con el sueldo un poquito más achicado. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Estamos hablando aquí en Política, Producción y Trabajo con Osvaldo Real, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente del FOGABA también, que es un fondo de garantías de Buenos Aires, que sirve para apoyar el desarrollo precisamente de la actividad productiva, de las industrias. Sí, el FOGABA es un gran instrumento que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene el país. Hoy se está llevando a otras provincias, es acercar a la pequeña y mediana empresa al crédito, porque generalmente los bancos, por las normas de Basilea que tiene que cumplir el Banco Central, a veces una pequeña y mediana no accede porque no cumple con todos los requisitos. Ahí es donde funciona el fondo de garantía, le da la garantía y el pequeño y mediano empresario accede a ese crédito. ¿Los trabajadores perciben la eficiencia de este tipo de herramientas financieras que aporta el Estado de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, nosotros hemos tenido la posibilidad en muchos casos de el acercamiento al crédito, como a nivel nacional con el crédito bicentenario, en el cual hubo un cambio tecnológico más que importante, ¿no? Es decir, Entonces, se como preservan, decía, se recuperan fuentes de trabajo con estos créditos. ninguna duda. Eso, como decíamos, esto no tiene tanta publicidad, ni tiene tantos minutos de televisión como tienen los que todavía añoran los 90, que salen todos los días y son candidatos. Pero no hay ninguna duda que eso es un cambio fundamental en la competitividad. Y siempre la competitividad también tenemos que ser realistas de que necesitamos, como hoy, un gobierno que esté fuerte en la administración del comercio, ¿no? Es decir, si vamos a ser realistas, muchas de las manufacturas no estamos en condiciones de competir con Oriente, ¿no? Tenemos problemas de escala, tenemos un problema que tienen un problema de trabajo esclavo y todas esas cosas, que como siempre decimos, la OMS quiere el libre comercio, pero no importa cómo. Y la OIT muchas veces, por más que reniegan los amigos míos, la OIT está más preocupado por la libertad sindical de Argentina que la esclavitud de Bangladesh, Marruecos, Camboya, Vietnam. Pero entonces es un tema que tenemos que ir mirándolo, pero no hay ninguna duda de que, por ejemplo, en estos últimos tiempos, con la ayuda de la provincia y todo eso, una empresa que fue líder textil en el Partido de La Plata, la adquirió jóvenes empresarios argentinos de que se está comenzando a trabajar. Y en esta época que hay en día de que se compra una quiebra, una fábrica, bueno, todo eso se ha hecho posible. Por supuesto, como siempre decimos también, hay de parte industrial, tuvieron un lapso de tiempo a donde tuvieron credibilidad, pudimos fortalecer el mercado interno, toda la producción que hacía, todo el mundo trabajó para conseguir productos con valor agregado, sustituir importaciones, que todavía tenemos que sustituir muchas cosas. De todas formas, la presidenta reunió en distintas mesas, tanto a la CGT, en este caso a la CGT oficial, también a los industriales, hace poquitos días. ¿Ustedes creen que la presidenta realmente está encontrando los instrumentos como para satisfacer a las dos partes y que el trabajo sea, en todo caso, de ocupación plena como lo que estamos añorando todos los argentinos?
Es el modelo nos lleva justamente a eso, es a tener una industria dinámica, con valor agregado, con pleno empleo, donde podamos tener un mercado interno fuerte, insertarnos en el mundo, administrar el comercio, como decía recién Jorge, o sea, todos los países del mundo administran el Pero comercio. el modelo se puede sostener con inflación y con ciertas variables que en este momento no son las que el gobierno esperaría. Yo estoy convencido que sí, hay que cambiar las expectativas, hay que tratar de verlo desde lo positivo y tratar de ver de que la Argentina no está en una situación de bancarrota. Argentina está en pleno funcionamiento, las industrias están abiertas, están funcionando, estamos cada vez más pymes exportando al exterior. Creo que, bueno, todos tenemos que, si acá todos empujamos para el mismo lugar, seguro que vamos a encontrar resultados positivos. Cuando empezamos a empujar para lugares distintos es donde se distorsiona y las expectativas cambian. Yo espero que todos tomemos conciencia y realmente defendamos lo que nos costó mucho conseguir, porque muchos que hoy están en alguna crítica, o del otro lado, como se puede decir, son los que lucharon para este modelo. Ustedes que conocen la economía desde el trabajo, desde la industria, y aprovechando este último minuto de programa, la semana pasada Kicillof, el ministro de Economía, les dijo a los empresarios de la CGE que el segundo semestre tenía un pronóstico muy positivo. ¿Ustedes prevén la posibilidad de que el segundo semestre sea económicamente mejor que lo que estamos viviendo en estos meses, en este primer trimestre del año? Yo espero que sí. Le preguntaba al secretario general hace un poquito cómo andaba su sector, y que es un sector sensible, y bueno, me daba también esa posibilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros principalmente, que a veces en algún análisis que podemos hacer los laburantes, lo toman como expresión de deseo y no un análisis profundo, macroeconómico, como dicen algunos. Nosotros, por supuesto, creemos y somos conscientes de que con un esfuerzo de todos, como dice bien Real, tendríamos un semestre superior. Generalmente en esto tenemos que ver las bases de donde lo tomamos. Semestre superior respecto a qué. Claro. Con el asunto de aumento de precios tenemos un enero... No. Los aumentos de precios fue hecho por los grandes poderes antes de las primarias, acentuado en las elecciones generales y para las fiestas. Es un golpe directamente institucional. Estamos ya en el cierre. Les pregunto, por sí o por no, ¿en Argentina se debe discutir la tasa de ganancia de los empresarios en la economía argentina? Ninguna duda. Sí, yo creo que hoy se está estudiando la cadena de valor, creo que eso lo están viendo el jefe de gabinete, y bueno, creo que están los costos abiertos, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Osvaldo Real, muchísimas gracias, Jorge Loaiz. Y con usted nos encontramos aquí en Canal Metro para hablar, como siempre, de política, producción y trabajo.